en cuanto puedas. Camina a Galicia. Bien, buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a este sorteo del 37º Campeonato Infantil Femenino de España de baloncesto. Primero, quiero agradecer a la Federación Española de Baloncesto, una vez más, y a la gallega también, contar con Betanzos para que sea un año más sede del campeonato, el pasado año masculino y este año pues femenino. En la mesa me acompañan la concejala de Comercio y Hostelería, Ángeles Veiga, me acompaña José Manuel Villamarín, vicepresidente de la Federación Gallega de Baloncesto, me acompaña Susana, secretaria general de la Federación Gallega de Baloncesto, y me acompaña José María Baleiro, presidente del Club Santo Domingo Betanzos. También me gustaría hacer una mención especial a las niñas, al equipo infantil femenino del Santo Domingo Betanzos, que nos acompaña en este sorteo, en esta pequeña presentación al público de los equipos que participarán en este importante campeonato de España y que serán pues mano inocente de las bolas que vayan a salir, de los equipos que vayan a salir y del cuadrante que salga del campeonato que empezamos el próximo día 5 de junio. Ahora, sin más, le doy la palabra a Susana, que bueno, nos explicará un poco cuál va a ser el procedimiento para este sorteo. Así que, Susana. Hola, buenas tardes a todos. En este Campeonato de España participan 32 equipos infantiles femeninos que se dividirán en 8 grupos de 4 equipos. Para elaborar el ranking por el que se asignan los equipos a los grupos, se utiliza la clasificación del año pasado y serán cabezas de serie los 4 primeros equipos o comunidades de la temporada anterior, que son en este caso Unicaja Andalucía, Valencia Basket, Casademón Zaragoza y Basket Almeda. Los equipos que ocupen los puestos del 5º al 8º estarán en la pecera número 1, los equipos del 9º al 12 en la 2 y los equipos que ocupen del 13 al 16 estarán en el 3. Y a continuación se hará el sorteo de los bombos 4 a 6, que serán los equipos del 21 al 24, del 13 al 16 y del 25 al 28. Y del 28 al 32. Ahora vamos a proceder a meter las papeletas de cada equipo en los balones de baloncesto asignados a cada uno de las peceras y irán saliendo y las iremos colocando en los grupos A, B, C y D por ese orden. En el caso de que algún equipo coincida la comunidad con otro equipo del mismo grupo, pasaría al grupo siguiente. Es la única salvedad que hay. Entonces vamos a proceder a meter los equipos en los balones de baloncesto. ¿Vale? Si me echáis una mano, son 4. Sí. Chicas, ¿podéis ayudarnos? ¿Venís 4, por favor? Moverlas un poquito y sacáis una... No, del primer bombo, todas. Sacar de una en una, por favor, de una en una. La abrís y al grupo A iría el equipo... Se gira.
A ver si podemos abrirla. Se resiste este equipo. No quiere jugar con el Unicaja Andalucía. No. A ver si lo intentamos si quieres. Está duro. ¿Tenéis un boli o algo? A ver, aquí el concejal de deporte seguro que tiene fuerza para sacarlo. Está cerca, está cerca. Ahí, ahí. Se está haciendo de rogar este equipo. Ahí está, Vale, venga. creo. No, pero Ábrelo para así. afuera, para afuera. Ahí estamos. Pues el primer equipo que va al grupo A es... Léelo. Muy bien. Al grupo B va con Valencia Basket. Spar Gran Canaria, muy bien. No, abiertas porque luego tenemos que meter aquí. Al grupo C. Muy bien. Y al grupo D. Muy bien, muchas gracias. Otras 4 y vamos con el bombo B. En este caso el Barça nunca podría ir al grupo D porque ya está el Básquet Almeda y nada más. Y Canarias no podría ir al grupo B, ¿vale? Bueno. Primer equipo para el grupo A. Muy bien. Al grupo B. Equipo gallego. Muy bien. Aquí ya no hace falta sacarlos porque el Barça no podría ir al grupo D, con lo cual tendría que ir al grupo C y el Candelaria tendría que ir al grupo D. ¿Vale? Entonces, ver que efectivamente son esos equipos. Muy bien. Bien, pues ahora vamos con el bombo 3. Valladolid no podría ir al grupo A, la Carlota no podría ir al C, Movistar Estudiantes no podría ir al D y nada, Alcudia nada porque es el primero balear que no tiene ninguna incompatibilidad. Entonces, primer equipo al grupo A. No podría ir al grupo A, ¿vale? Porque ahí está el Unicaja Andalucía, entonces tendría que ir al grupo B. Al grupo A iría, que tampoco podría ir al grupo A porque está el Patatas Hijolusa A, con lo cual iría al grupo C. Y ya, también por descarte, el Movistar Estudiantes no podría ir al grupo D porque está el Canoe, con lo cual iría al grupo A, comprobar que están los dos bien, y el Alcudia Consell iría al grupo D.
Entonces quedarían Grupo A, Unicaja Andalucía, Advisoria Mataró Maresme 2008, Baipati Holus A y Movistar Estudiantes A. Al Grupo B, Valencia Basket Cormorans, Spar Gran Canaria, Costa Ártabra y Córdoba BF La Carlota. Grupo C, Casa de Mon Zaragoza, Gestión y Calor Cordobásquet, Barça y Ponce Ginemédica Valladolid. Y Grupo D, Básquet Almeda, Enertec Real Canoe, MB Candelaria y AIS Balear Alcudia Consell. Y ahora vamos con los puestos del 16 al 32. Y vamos a meter las bolitas, pero que... Sí. Y 4. Vamos a ver, vamos metiendo. Cada uno en su... Aquí, dentro. Lo metes dentro de la... Ya no los vamos a apretar mucho para que no haya ningún problema. Vaya. Vale, ya tenemos los 16 equipos. Los cabezas de serie en este caso son el Club Natación Helios, San Blas Alicante A, Aranguren Mutil Basket y Celta Zorca Recalvi. Entonces, empezamos con el grupo E. ¿Venís las 4? De este. Al grupo E va. Que es el primero de Cantabria, que va al grupo A. Al grupo B va. Muy bien. Primero de Asturias. Al grupo C. Primero de Murcia. Y al grupo D. Muy bien. Pues ahora vamos con el segundo bombo, que tenemos primero de La Rioja, tercero Gallego, que no podría ir al grupo H, primero de Extremadura y primero de Melilla. ¿Vale? De esta. Al grupo E va. Buen Consejo. Buen Consejo, que es el primero de Melilla. Grupo F. Civitas Pacensis BBN. Vale, ahora al grupo G tiene que ir el Allariz Stop Alarma, que es el tercer gallego, para no coincidir con el otro gallego que está en el grupo H. ¿Vale? Y entonces Campos Promete iría al grupo H. Están todas, ¿no? A ver, sí. Pero no sé antes. Esa es la misma de antes, seguro. Segurísimo. Pues menos mal que las cerramos suave.
A ver si le ayudas. Si no, se la damos al concejal, que ya tiene experiencia. Sí. Vale. Sí. Campus Prometea. Muy bien, gracias. Vamos con los 4 últimos equipos. En este caso, el Saunier Duval Godella no podría ir al grupo F y el Stadium Casablanca no podría ir al grupo E. El primer y segundo equipo del País Vasco todavía no tenemos los nombres porque aún no acabaron la competición. ¿Vale? Entonces, empezamos. Al grupo E. Segundo País Vasco. Segundo País Vasco. Muy bien. Al grupo F. Primero País Vasco. Primero País Vasco. Al grupo G. Stadium Casablanca y ya. Muy bien. Y al grupo H. Saunier Duval Godella. Perfecto. Muchas gracias. Quedarían así: grupo E, Club Natación Helios, Kels Coles, CB Buen Consejo y segundo el País Vasco. Grupo F, San Blas Alicante A, Navia La Magalla, Civitas Pacensis Negro y primero el País Vasco. Grupo C, Aranguren Mutil Básquet, Fisioterapia Ignacio Martínez, Allariz Stop Alarma y Stadium Casablanca. Y grupo H, Celta Zorca Recalvi, Lujisa Guadalajara Básquet, Campus Promete y Saunier Duval Godella. Por mi parte ya nada más. Bueno, pues muchas gracias. También quiero agradecer pues, a los telespectadores de esta retransmisión, a las familias, a los padres, a las madres y a todas las niñas que van a participar en este 37º Campeonato de España Infantil Femenino. Invitarles una vez más a venir a Betanzos, también a las otras subsedes, a Miño, a Pontedeume y a Begondo, a visitarlos y, bueno, y participar como uno más en este evento. Una vez más quiero agradecer también tanto a la Federación Española como a la Gallega de Baloncesto por contar con Betanzos como sede principal, al Club Santo Domingo Betanzos por el trabajo que lleva desempeñando durante todos estos años para que Betanzos sea un referente del baloncesto y que se concedan este tipo de eventos para Betanzos, que es muy importante. Y como no, también quiero agradecer pues estas magníficas chicas que nos acompañaron ahora y que, bueno, y que al final realizaron este atractivo cuadrante para la competición que, como decía al principio, pues empieza el próximo 5 de junio. Así que nada, agradecer a todo el mundo y, bueno, y dar ya la bienvenida a este Campeonato de España Infantil Femenino en Betanzos. Nada más y muchas gracias.
En cuanto puedas. Camina a Galicia.